¿Listo? Abrí el micrófono. Bueno, un nuevo día que nos encuentra acá, la tercera semana de Cuarencharlas. Siempre en la previa hacemos el momento Tinder, el Cuarentinder. Y si algo sostiene este espacio es una profunda erótica que nos protege, nos ampara, nos abraza, una erótica colectiva, una erótica igualitaria que reparte para todos lados, como debe ser, para todos todes. Y bueno, una erótica feminista, dice Noé. Video. ¿Por qué no lo tenés que abrir? Y no sé, Hay alguien que está teniendo problemas, Liliana García está teniendo problemas con el... Voy a aprovechar el momento para silenciar a todo el mundo. ya estoy. ¿Me escuchan? Ya estoy, Federico, esto fue... lugares de Argentina y de el mundo, tanta gente Que distinta. estuviste silenciada. Sí, ya sé, ahora empiezo de nuevo. Por primera vez se sumó al chat Julieta Pasols, de Pehuajó, compañera de Gustavo Bustamante, directora del Festival Internacional de Cine de Pehuajó. Se sumó Silvia Muiño, que adivino que debe ser de la familia. Bienvenida, Silvia. Lucía Wark, me parece que también es la primera o la segunda vez, una artista visual, que nos vamos sumando, Lía Lisenberg veo ahí, también está en España, así que bienvenida Lía, hermoso verte. Carolina Cazón, me parece que no la tengo vista. María Esther David, no te tengo vista, muy vista, capaz estás, pero no te tengo muy vista las charlas. Diana Solana de Neuquén. Después estamos las mismas de siempre, a ver. Beatriz Yunes. Si no me equivoco, Beatriz, vos sos la galerista santiagueña, ¿no? ¡Qué memoria que tengo! ¿Cuánto hemos andado? ¿Cuánta siesta hemos compartido? En cama y en mesa de taller. ¿Cuánta muestra? ¿Cuánta clase? ¿Cuánto festival? ¿Cuánta desazón? En épocas que no sabíamos para dónde, cuánta alegría ahora de estar repensando esta cuestión de la pandemia, ¿no? Hoy estuve hablando con Tandil porque voy a dar una charla ya en Unicen. Estamos haciendo esto más que nunca del intercambio, aprovechando. Siempre nos quejamos, me encantaría tener a Diana Guzmán de La Rioja, una docente de La Rioja en mis clases, pero no tengo plata para traerla y ahora la puedo traer porque la meto en los Zoom. Entonces aprovechemos esta oportunidad para estar más cerca, más comunicadas, para darnos una mano. Hoy recién acabo de dar el primer encuentro del taller de curaduría como mediación cultural, y lo que decía, ya me escucharon, es que en este momento creo que hay tres agentes claves, tres sectores claves que están bancando la pandemia. Uno son, sin duda, todo el aparato sanitario de este país. Otros son el aparato docente, educador, educativo, que tuvo que aprender, que tuvo que ponerse a bancarlo con las casas. Y el tercero, sin duda, son los artistas, ¿no? Digo, la gente está consumiendo arte más que nunca, es récord. La cantidad de gente que está viendo películas, que está leyendo libros que se liberan, que está viendo obras de teatro que de por sí no iría a ver, ¿no? Toda esta explosión de consumo artístico tiene que hacernos pensar que los artistas son claves para bancar la parada en este momento. Creo que la Cuarencharla lo pone de relieve, ¿no? Así que empoderémonos en esto, sintamos también el compromiso que tenemos de estas situaciones de privilegio. Tenemos compu, tenemos internet, tenemos para cocinar todos los días, estamos sanes dentro de un mundo que está enfermo, y desde ese compromiso que tenemos como privilegiados o como habitantes de situaciones de privilegio,
disfrutemos y banquemos la parada con amor, que bueno, todo lo que va a salir de acá la va a romper. Eso es lo que también sabemos. Tenemos el chat con el cual vamos a ir haciendo los chatcines. Creo que todo el mundo vio el primero, que lo hizo Flor. Ya tenemos el primero, que es hermoso. Lo que vamos a hacer es distribuirlo, si les parece, chicos, por mail, para que todo el mundo lo tenga. Las remeras, Mané, no sé qué quedaron las remeras. Vamos a hacer remeras con tantas frases. Y bueno, y después los proyectos que salgan, ¿no? Ya empezamos a mapearnos. Mapear, ser o no ser. Basta, que quena. Le voy a pasar la palabra a los compañeros que van a empezar a charlar de esto, de este día de hoy tan especial, que tenemos un lujazo el día de hoy, tener la Nora contando, ¿no? Una de las cosas más... A ver, la pandemia también nos enseña, nos ratifica que la manera más copada de producir conocimiento es la conversación, ¿no? Que sin conversación no hay nada. Y esto es un poco eso, que pueda venir Nora, a quien yo conozco hace muy poquito, pero que tengo una profundísima empatía con ella y con su trabajo y con su persona, que nos demuestra que el tiempo es una construcción hipercultural y subjetiva. Y bueno, y la conozco gracias a Juan, que también lo conozco hace poquito, con quien compartí una intensidad increíble en el montaje de Para Todes Todes, es el montajista de mis sueños, es el jefe de piso de mis sueños, para cualquier muestra que quiera hacer, así que Juan, cuando tome el poder, cuando tome el Palacio de Invierno, sos el jefe de piso del Palacio de Invierno, así te digo, ¿eh? Imagínate las cosas. Ahí vamos, Estoy en Quequena, eso. querida. Así que bueno, van a hablar un poco entre ellos porque ellos se conocen y porque va a facilitar esta experiencia, la comunicación de esta experiencia, así que más que agradecida, voy a escuchar, a disfrutar y a escuchar y a participar como una compañera más. Juan, todo tuyo, acá estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Algunos nos conocemos, otras no. Gracias a Quequena, porque desde el día 1 que la vi ahí correteando como loca por el Centro Cultural Kirchner, ya supe que todo iba a estar bien y que iba a valer la pena todo. Eso por un lado, y luego, bueno, hola Nora. Nora Ancarola fue profe mía, me tomó el examen de ingreso en la Llotja, en Barcelona. Había pesetas todavía en España, en Cataluña, así que fue hace rato. Y nada, comenzó como profe de dibujo, de pintura, de vanguardias artísticas, luego fue de la vida en general, y acá estamos, como casi 20 años después, en una pandemia, compartiendo esto. No sé, Nora crack total, quien no la conozca, les invito a conocerla, su obra es espectacular y ella más. Buenas tardes, buenas noches, Nora. Hola, Juan. Me encanta que recuerdes que había estado en tu examen, no me acordaba para nada. Yo antes de seguir un poquito, me gustaría decir 4 cositas relacionadas con el estar aquí, con el poder estar aquí, el poder compartir con vosotros esta situación que para mí es realmente espectacular y muy singular. No solamente porque agradezco enormemente a Quequena que de pronto sin conocerme y a través tuyo, Juan, poder participar de la exposición del CCCK, es decir, estar presente en mi país, porque es mi país, realmente es un acto de generosidad enorme y que agradezco un montón. Pero además, poder también estar participando aquí y, entre otras cosas, poder estar oyendo gente de todos lados de Argentina,
para mí es algo muy especial y singular. Digo esto porque cuando yo me fui hace más de 40 años de Buenos Aires, tenía conciencia que el país era potente, que había un país increíble, pero, pero solamente tenía esa conciencia y ahora lo estoy comprobando. Eh, el centralismo es una de las cosas más graves, ¿no?, que tenemos sobre todo en los gobiernos neoliberales, ¿no?, que centralizan todo en unos lugares en concreto y después hay unos márgenes. Que los márgenes se transformen en el centro o que no haya centro me parece una cosa espectacular. Y además creo que es parte de nuestro trabajo como artistas, ¿no?, de centrarnos de algún modo. Nada, quería agradecer de una manera muy profunda esto y por otro lado agradecer también a Juan, porque Juan ha sido el mediador de toda esta situación, ¿no? Y que Kena, eso, sin conocerme, realmente hay una empatía muy especial y hay una empatía con mucha gente. Sol Cabezas, me ha encantado. Cada vez que los veo con Camila y Sebas, bueno, una cosa increíble, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, también quería comentar muy poquito, porque quiero que sigas hablando tú, Juan, de cosas relacionadas con nuestro trabajo conjunto. Yo me planteé de alguna manera qué es lo que podía ser mi trabajo aquí, ¿no? O sea, podía ser mi charla aquí. Podía ser mi último trabajo, que es en el cual tú participas, que es las derivas obligadas, plomo-plata, derivas obligadas, que es un trabajo sobre migraciones, que llevo 2 años trabajando y que tiene una parte autobiográfica y espero que acabe en el Hotel de Inmigrantes, etcétera, etcétera. Pero después de reflexionar bastante, también podía hablar sobre el contexto Barcelona, que seguramente conocéis, pero a lo mejor yo podía transmitir algo más. Pero me pareció más interesante explicar un proyecto en el que yo estoy totalmente descentrada. Es decir, un proyecto que comparto con con 2 personas más y que además compartimos con muchísimos artistas y con muchos otros agentes relacionados con el tema, que después os explicaré qué es Politizaciones del Malestar. Pero antes de todo esto, me gustaría, Juan, que puedas hablar del trabajo que compartimos en este proyecto relacionados con migraciones. Tú has sido inmigrante, has vivido en Barcelona, en Alemania, en Ibiza bastante tiempo y en Barcelona nos conocimos y de alguna manera no sé, me gustaría que hables de ese tránsito, ¿no? Y del trabajo maravilloso que ha participado en parte de mi proyecto, ¿no? Te dejo la palabra. Bueno, vale. Nada, el trabajo fue hacer, como es todo mi trabajo. Yo no me considero así un artista puro y duro. Hago cosas con el entorno que me gusta. En cuanto al proyecto que surgió, que vos lo hiciste surgir a partir de unas fotos que yo estaba haciendo de mi vuelta a Lanús, después de tantos años, el reencontrarme con el lugar, el reencontrarme con la belleza infinita que tiene el conurbano, Lanús en particular, porque obvio, soy de acá, nací acá, y siempre, por más que vagué por otros lugares, siempre me consideré de Lanús, pienso como lanusense y actúo como tal. La vida del conurbano para mí es una vida distinta. La gente que se cría en el conurbano es medio salvaje en su hacer, en el mejor de los sentidos.
Y el paisaje conurbano me parece algo maravilloso. O sea, de los más bonitos que puede haber. Siempre hablando de ciudades. En la gente, las estructuras, la dejadez, que a veces uno se queja de la dejadez del conurbano, pero el día que lo arreglen yo me voy a poner a llorar. O sea, sentimientos encontrados tengo con eso. Yo no quiero que Lanús sea Palermo, ni que Palermo sea Lanús. O sea, Lanús está bien como está bien que la gente se salude, está bien que sea un caos, está bien que se mezcle el terreno baldío con estos edificios que quieren hacer creer que uno vive en Recoleta. Esta mezcla, mira, acá hay una foto, creo que en la foto anterior, bueno, acá por ejemplo, ¿no? Tenés la antigua casita del pueblo con el McDonald's yankee, con un coche cartonero, con un transportista. Acá tenés un local que paga sus impuestos y en la puerta le meten el mantero, pues eso para mí es hermoso. Para mí es hermoso el paisaje, porque te hace vivir una realidad sociopolítica muy, muy nuestra, muy de Argentina, y ese espacio a medio construir que tuvo su apogeo con Perón y la inmigración, sobre todo española e italiana, y que se fundió, desapareció la industria, la curtiembre, desapareció todo, y quedó un agujero olvidado, cerca de Capital, con el límite que es para la gente de zona sur Capital, que es el riachuelo, con todo lo que eso significa, ¿no? Un río 100% contaminado, que tengo 1.000.000 de fotos del riachuelo porque no me canso de verlo y es algo que me fascina verlo. Porque es la contaminación pura que divide lo que es bueno, que muestra un poco a la Argentina también, ¿no? O sea, un río de basura que divide dos zonas muy, muy diferentes. El trabajo que hice fue el reencuentro con ese lugar y la admiración y el encontrar la belleza hasta en la basura, que de eso se trata, que eso es el cariño. Eso es el amor, encontrar la belleza hasta en lo peor. Y bueno, más o menos eso, me enrollé. Por mi lado, nada, eso. Poco más. Para mí, dentro del trabajo que yo estaba haciendo, yo en ese momento estaba explorando un poco cuestiones relacionadas con las migraciones. En Europa sabéis que el tema de la migración, el búnker en el que se ha transformado Europa en estos momentos y los campos de concentración que tenemos en las fronteras es un tema gravísimo. Y a mí me interesaba muchísimo, digamos, esas migraciones tan dramáticas, pero también esas pequeñas migraciones que se habían producido, que se vienen produciendo continuamente, más o menos dramáticas, y donde la mayoría de la gente del extrarradio está tratando de llegar a ese supuesto centro, y me parecía interesantísimo poder mostrar el amor de una persona que vuelve a su lugar de origen, a su Lanús, o sea, vuelve a Argentina, pero no solamente vuelve a Argentina, sino que vuelve a su Lanús natal, ¿no? Y tenía esa capacidad de mostrar ese Lanús con ese amor, ¿no? Me parecía fotográficamente, emocionalmente y como práctica artística me parecía una cosa realmente interesante. Además, también dentro del trabajo que yo hago últimamente, siempre intento
presentar a otros artistas. Es decir, yo tengo la suerte o la mala suerte, no sé, de tener la posibilidad de exponer la obra. Y entonces cada vez más necesito compartir el espacio con otra gente, ¿no? Y compartir el trabajo con Juan para mí fue una cosa muy especial, ¿no? No sé, ¿qué más? Te dejo que digas más cosas. No, sobre el trabajo, nada es eso. Yo creo que todos tenemos un cariño especial de donde somos. Yo los años que viví allá, si bien me sentí muy cómodo, sobre todo en Barcelona, nunca me consideré y siempre me extrañé a mí. Yo no soy mucho modernismo, soy más casa, chapa, piso, ladrillo, vista. No sé, me siento más cómodo, me muevo mejor así. Y yo creo que todos nos debemos a un lugar, el lugar nos hace y deshace. Y nos marca ya de medio de por vida. O sea, no, yo tengo en mi estado de WhatsApp pensamiento conurbano, no se me va a ir. No se me va a ir. Pensamiento conurbano es pensamiento de barrio, pensamiento de colaboración, de socialismo en el mejor de los sentidos, de estar, de participar. Eso. Cuando Quequena hizo esta muestra, se trajo a todo el conurbano del país, porque para todo esto, participa gente de todo el país, incluso, como vos, de Barcelona, la sala Rematriadas, es ya el ejemplo máximo de la apertura. Y todos desde su lugar. Yo creo que todos tenemos un lugar con el cual nos identificamos, crecemos, nos alimentamos. Y está bueno explotar los lugares de cada uno. Hoy nuestro lugar es acá, dentro de casa, y bueno, como decía que al principio, somos privilegiados de tener una calle, una casa. Y bueno, disfrutemos de esto porque después lo vamos a extrañar. Después vas a decir que perdiste el tiempo. Y tenemos unos tiempos de oro. Yo hace años que no tengo 21 días libres, ¿sabes? Y bueno, aprovechémoslo como lo estamos haciendo. Ahora estaría bueno, Nora, que le cuentes a todos un poquito lo de las políticas del malestar, que ya el título ya promete. ¿Por qué políticas y por qué malestar? A ver, cuento. Cuento un poco. Hay una cosa que sí que me gustaría comentar, y es que en los últimos años, los últimos prácticamente 20 años de mi trabajo, no estoy desarrollando una obra en concreto, sino me interesa trabajar en equipo, me interesa generar proyectos que tienen algo que ver con lo que decía, una cosa que me decía que era súper interesante, y es que no podemos hablar de arte contemporáneo, o ya no vale la pena creo que no vale la pena hablar de arte contemporáneo, o de arte, o de obra, sino de prácticas artísticas, ¿no? En eso me siento absolutamente identificada, supongo que por eso esta identificación con Quequena, porque las cosas que van pasando y que estamos diciendo todos estos días, digo estamos porque creo que estamos hablando todas a la vez, tienen que ver con nuevas maneras de hacer,
con nuevas maneras de hacer que tienen que ver con que las prácticas artísticas están más ligadas a vincularnos y además a transformarnos. La importancia de la mediación, la importancia de la docencia, la puesta en duda de qué es, de alguna manera, qué es la profesionalización en el arte. Es decir, ¿qué es ser profesional? ¿Es vender? ¿Es hacer una obra como churros y vender mucho? ¿O no vender nada? O sea, sabemos que el mundo del arte es un mundo de una complejidad que creo que estaba mal entendida y estaba excesivamente encasillada, ¿no? Hay muchos que habíamos sido docentes, por otro lado éramos artistas, por otro lado hacíamos unas prácticas de algún tipo de activismo y estábamos absolutamente parcelados, hasta que en un momento determinado creo que todas nos hemos dado cuenta que todo era una misma práctica en la que el trabajo creativo estaba siempre muy presente. Y yo creo que en este momento esas son las prácticas creativas, eso es el arte, si tenemos que hablar de arte. Eso por un lado. Me parece interesantísimo que en estos días se esté hablando también de todas estas cosas, de otros formatos, por ejemplo, los campamentos, se han hablado de otros espacios, de incluir arte en espacios que no son espacios expositivos, por ejemplo. Una cosa que nosotros desde el espacio de docente hacíamos, ¿no? Es decir, introducir prácticas artísticas en lugares que no eran expositivos, en bibliotecas, en centros solidarios o cosas por el estilo, ¿no? Después, por otro lado, una cosa que me parece como muy interesante también y que también está absolutamente en la que mi trabajo, o al menos es lo que yo quiero que esté sumergido en lo vincular. El otro día justamente Kaken hablaba de una estética vincular y además una estética de la cura. Es decir, tenemos que hacer un trabajo de curar, pero no curatorial exactamente, sino de cura. Si vosotros entráis en mi página web, no sé si vale la pena que la muestre, porque quiero mostrar también sobre todo la página de Politizaciones del Malestar, podéis encontrar muchos trabajos míos. Yo tengo una página web también porque creo en la importancia de transmitir lo que yo pienso con mi trabajo. Me interesa que la gente también pueda acceder, digamos, y creo en este medio como acceso y como lugar de transmisión, ¿no? Y creo que en ese sentido, si alguien está interesado en ver las cosas o los proyectos que vengo haciendo desde hace tantos años, puede encontrar allí un material del cual acabamos de ver este trabajo de Juan que participó en Plomo y Plata, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque Politizaciones del Malestar de algún modo es el resumen de todo esto. ¿En qué consiste? Y voy a entrar un poquito en la página web de Politizaciones para ir hablando mientras os cuento un poco el trabajo. A ver si lo consigo. Ahí está. Politizaciones del Malestar es un primer encuentro de tres personas que somos de tres generaciones diferentes. Laia Manonelles es una historiadora que trabaja dentro del ámbito académico. Daniel Gasol, que es el más joven de los tres, que es artista y que es gestor cultural, y yo misma, que vengo trabajando desde el mundo de la docencia, el activismo, el feminismo y el arte en general. Nos reunimos en el 16 más o menos y
empezamos a ver, a observar que nos encontrábamos en que en ese momento estaba bastante de moda el arte político. El arte político de moda con todo lo bueno y lo malo que tiene, que algo esté de moda. Y nos dábamos cuenta de la importancia de que los artistas estén preocupadas por cuestiones sociales y lo hagan presente, pero también veíamos que básicamente había muchos proyectos que eran proyectos exclusivamente de denuncia y que se acercaban demasiado a lo que podían ser documentales, reportajes documentales. En un momento determinado pensamos que podíamos poner el foco en algunos proyectos en concreto que no solamente abordaban cuestiones relacionadas que nos provocaban mucho malestar, sino que además también en la propia gestión del proyecto había algo más. Y explico un poco en qué sentido. Justamente Laia Manonelles, hace unos 12 o 13 años presentó su tesis doctoral hablando, es especialista de arte chino, y hablaba sobre, exploraba, investigó sobre el efecto terapéutico de alguna manera que podía generarse en el accionismo, sobre todo el accionismo corporal. Ella es especialista de arte chino y hizo un trabajo muy concreto sobre los accionistas chinos. Trabajo increíble. Y a partir de ahí, hablando los tres, nos dábamos cuenta que había toda una serie de obras que estaban relacionadas con unas prácticas artísticas que intentaban en esa propia práctica que exista un elemento transformador. Nos parecía súper interesante esto, ¿por qué? Porque delante de los grandes problemas, de los grandes malestares que esta sociedad, digamos, enferma, profundamente enferma, nos genera, lo que nos propone esa misma sociedad, nos propone algo muy concreto, que es la medicalización. El malestar se soluciona exclusivamente con la medicalización. La medicalización que nos deja aletargados, nos tranquiliza pero nos aletarga. Nosotros estábamos muy convencidos y seguimos convencidos de que la medicalización no es la solución, excepto en casos muy concretos, y que hay otras estrategias, muchas otras estrategias de las cuales ciertos procesos artísticos son parte o pueden ser parte de esa gestión del malestar, haciéndolo presente, es decir, no obviando ni dando la espalda del problema, pero sí de alguna manera, generando, haciendo un trabajo colaborativo, haciendo un trabajo de análisis y de debate dentro del propio proyecto artístico. A partir de ahí, lo que sí que vimos es que había algunas obras de nuestro entorno que sí respondían a este tipo de práctica artística. Entonces nos propusimos hacer un pequeño archivo, es decir, explorar un poco, investigar y profundizar estas otras prácticas artísticas. Esto fue en el año 2016, entonces lo que hicimos, tuvimos la suerte de tener muchos cómplices en todo esto, y esto es muy importante en el proyecto, muchísimas complicidades, es decir, complicidades que consistían en primer lugar, fue llevar este proyecto, que era el inicio de un proyecto, llevarlo a un centro de arte. Tuvimos la suerte de encontrarlos con Jaume Reus, que era el director en ese momento de Arts Santa Mónica,
que creyó en el proyecto a pesar de que era un proyecto abierto, que todavía no se había desarrollado, y nosotros lo que propusimos, y en esta página lo podéis encontrar, es una página, ya veréis, está llena de textos, de entrevistas, todas las actividades. Nosotros lo que propusimos es, durante todo un año, es un proyecto que duró un año y unos meses, durante todo ese año comenzar haciendo unas jornadas de debate, que las podéis encontrar por aquí. Aquí están todas las jornadas, están todos los vídeos de las jornadas. Unas jornadas de debate en la que nosotros convidamos, por ejemplo, porque había proyectos curatoriales, nos empezamos a encontrar, evidentemente pusimos una cota de territorio, ¿no? O sea, la cota era el espacio en Cataluña y los últimos aproximadamente los últimos 20 años. A partir de ahí nos dimos cuenta que había habido proyectos curatoriales, por ejemplo, un proyecto que se llamó El ensayo sobre la fatiga, de Martí Perán, o Viscerals Blue, que era otro proyecto curatorial. Después que había algunos espacios de asociaciones de trabajo artístico que estaban trabajando también con cuestiones con cierto cariz terapéutico, y los convidamos a una jornada, digamos, para hacer una puesta a punto. La primera cosa que hicimos es esta jornada que duró un día completo, mañana y tarde. Después la otra propuesta que nosotros hicimos es escoger 3 artistas muy diferentes, un escultor, una videoartista y un colectivo de artistas también, de poder hacer un trabajo con ellos y que el Centro de Arte les produzca un proyecto. Y después, por otro lado, hacíamos entrevistas y por otro lado también hacíamos una exploración de proyectos que tuvieran estas características que nosotros consideramos interesantes. En esta página, que también conseguimos la complicidad de una institución que nos dio un dinerito para poder hacer esta página web, también creamos pudimos llegar a hacer una publicación, y a partir de allí me voy despistando un poco porque tengo la página y voy montando, señalando cosas de la página. A partir de allí empezamos a trabajar. Lo que sí que me gustaría, para que entendáis un poco de qué va esto, me gustaría señalar 3 o 4 proyectos, para que entendáis un poco, proyectos muy diversos, muy diversos, pero que para nosotros tenían, o de algún modo, comprometían en el proceso de trabajo esta gestión del malestar, ¿no? El primer proyecto que me gustaría que veáis es uno que se llama La Feria de las Flores. A ver si consigo que entre. Sí. Es un proyecto de Núria Güell. Núria Güell es una artista de Gerona. Es muy importante que nosotros lo que intentamos es observar todo el territorio catalán. Hay artistas de todo el territorio. Tuvimos la complicidad también de otros espacios, un espacio de Gerona, de la Universidad de Tarragona, de un espacio que también con el cual hicimos un trabajo de mediación en el Maresme, que es una zona de la costa. Esta es una artista de Gerona y ella lo que hace es una artista que vivió bastante tiempo en Cuba y en Latinoamérica, su compañero es cubano, y delante de
del conocimiento de que en Colombia acababa de crear el Museo Botero, con 137 obras que había donado Botero, y uno de los coleccionistas de Botero, de los mayores coleccionistas de Botero, que es uno de los mayores narcotraficantes de Colombia, crean el Museo de Antioquía de Medellín. Lo que hace Nuria Güell es, sabéis que además no solamente el coleccionista es un gran narcotraficante, sino también es un tratante de blancas muy conocido en Colombia. Ella lo que hace, se va a Medellín, se pone en contacto con una serie de chicos y chicas que habían tenido experiencias de abusos y también de explotación sexual infantil. Se pone en contacto con ellos y lo que hace es pedirles, tanto chicas como chiques, pedirles que hagan una visita guiada al museo. Es absolutamente espeluznante, ella no hace ningún guión, simplemente ellos son los que explican las obras, y es espeluznante en tanto que lo que ellos y ellas ven en las obras es lo que habían de alguna manera padecido. Ahí parece que no se escucha. El video, ¿no? El video. ¿No se escucha el video? Muy bajito, está muy bajo. A ver. ¿Todavía no se escucha? No. Bueno, me sabe muy mal porque el relato es absolutamente increíble. Ellas hablan sobre todo de las expectativas de todos estos niños, y además hablan de cómo tratan al servicio, del abuso de ese padre que está presente en el cuadro, el maltrato respecto a su mujer, etcétera, etcétera. Es un vídeo realmente increíble. Para nosotros era bastante significativo este trabajo de Nuria. Nuria hace un trabajo político continuo en su obra, y nos parecía como que de algún modo estaba trabajando en un tema tan serio y tan potente como este, además con la gente que había padecido situaciones de vejación. Nuria sigue trabajando con esta gente. Esto sucedió, este trabajo es de los años, me parece, de 2015, y ella sigue trabajando con estos chicos y chicas en otros trabajos. Es decir, no solamente genera una obra, sino que también hace un trabajo de colaboración con ellos. Otro trabajo que yo quería mostrar es uno que se llama módulos de atención personalizada. No sé si, supongo que tenéis muy claro que todo el tema de la inmigración en Europa es un tema para nosotros muy grave, tal como lo decíamos antes. Y este es un trabajo de Pep Dardagnan,
Pep Dardañá en el año 2004, que es justamente el año en el que las condiciones que se ponen a los inmigrantes son durísimas, la imposibilidad de que los inmigrantes, sobre todo los subsaharianos, es decir, los inmigrantes africanos, pero también de otros países, puedan después de haber llegado en durísimas condiciones, puedan llegar a España y tener papeles y poder trabajar como merecen. Esas condiciones no se dan y es absolutamente, es una lucha que existe en España, denodada por muchas asociaciones, pero muy difícil de resolver. Pep Dardañá se entera que hay una pequeña brecha en temas de contratación y que descubre que si contrata a 4 inmigrantes para hacer un proyecto artístico, gracias a ese contrato podrían llegar a tener los papeles y legalizar su condición de inmigrantes. Es lo que hace. Contrata a 4 inmigrantes, 2 chicas y 2 chicos, les pide que generen un mapa con todo el itinerario durísimo que habían hecho hasta llegar, en algunos casos con patera, hasta llegar a Barcelona, y que escriban el relato, que lo escriban con sus palabras. A partir de allí, el contrato consiste también en que en la exposición se crean 4 cubículos en los que en cada uno de ellos está una de ellas, de estos inmigrantes, y la gente lo que hace es sacar número para poder escuchar el relato que cada uno de manera personal explicaba. Por supuesto que los honorarios del artista fueron a parar a los 4 inmigrantes, y siempre que Pep trabaja y presenta este proyecto, están ellos presentes, evidentemente. Los 4 consiguieron papeles, uno de ellos además tiene en este momento hijos, y Pep es padrino de todos sus hijos, ¿no? Este para nosotras era un proyecto que, muy significado dentro de lo que nosotros llamamos la gestión del malestar, ¿no? Otro proyecto que nos parecía también muy interesante dentro de la misma línea es The Touching Community. Es un proyecto de un bailarín que tiene en estos momentos aproximadamente 30 y pico de años. Aymar Pérez Galí. Quizás si desconectas los auriculares se escucha. ¿Ah, sí? Quizás, probemos. Sigue muriendo, encarnando el relato Sí, oficial era que eso. aún titulamos Epidemia. ¿Cómo dirigirse a aquellos cuerpos que existen ya solo como de las narrativas clínicas impuestas y con los relieves vitales de la carne? Demostrar amor hacia aquellas personas que ya no están y de las que no conocemos nada, ni su nombre, ni siquiera una mínima referencia en su existencia. El cuerpo de los muertos. El 22 de agosto de 2016. Es la tercera noche de sueño que escribo esta carta. Sueño. Noches durante.
En este proyecto creo que es importante contextualizar una cosa, y es que Aymar, en este momento, ahora estaba mirando, tiene 38 años, se da cuenta en un momento determinado, hace unos años, que toda la generación de bailarines que había anterior a él, había un hueco enorme porque habían, en su gran mayoría, habían muerto por la epidemia del SIDA. Este trabajo es un homenaje que él hace a toda esa generación desaparecida de bailarines, que evidentemente la epidemia del SIDA había sido especialmente sangrienta justamente con la profesión, ¿no? Entonces él lo que hace desde hace muchos años, cuando presenta este trabajo, convida a algunos bailarines de esa generación desaparecida, los pocos que hay, y hacen un trabajo de improvisación, de tocamiento, es decir, donde hay absolutamente todo el rato contacto, ¿no? Improvisación de contacto, le llama él, ¿no? Es un espectáculo absolutamente impresionante y para nosotros también muy en la línea de lo que nosotras creemos que es esta politización del malestar. Otro proyecto que también quería mostraros es un proyecto que hicimos Marga Jiménez y yo. Marga Jiménez es mi compañera y además que también fue socia de un espacio que después con Juan pensábamos hablar un poco, un espacio de arte que tuvimos. Este fue un proyecto que le llamamos Antiqueres. Antiqueres era un proyecto en el cual nosotras le propusimos a unas 60 personas que nos relaten una experiencia de cuidado. De esas 60 o 70 personas que convidamos, nos presentaron el relato unas 55, la mayoría mujeres. Una experiencia de cuidado tenía que ser de cuidado relacionado con la vejez, la enfermedad o algo parecido. Digo lo de que la mayoría eran mujeres porque evidentemente todo el mundo del cuidado está muy ligado todavía, desgraciadamente, al mundo de lo femenino, ¿no? A partir de ahí, lo que hicimos es, pedíamos el relato y pedíamos también una imagen que represente esa experiencia. Estas 55 personas nos presentaron el relato, nos presentaron las obras, las imágenes las pusimos en cajas de luz porque creíamos que la luz estaba presente, porque era un proyecto luminoso, y lo que hicimos es, los hicimos de algún modo protagonistas, porque hicimos un vídeo donde ellas explicaban de viva voz y en primera persona esa experiencia. Para nosotras fue una experiencia absolutamente impresionante porque estas 55 personas lo que hacen es regalarnos un relato de una emocionalidad y de una intimidad absolutamente impresionante, ¿no? Finalmente lo presentamos en una exposición, pero nos costaba mucho mostrarlo porque estábamos mostrando algo de una profundísima intimidad, ¿no? Antiqueres se llama porque nosotras buscamos en el mundo de la cultura griega algún personaje que fuera un personaje que represente al mundo del cuidado, y justamente
no encontramos ninguno, sino que la mayoría de las diosas eran diosas de la muerte y no justamente diosas del cuidado. Y las Keres son las diosas de la muerte violenta, y por eso a este proyecto le llamamos las antiqueres. Bueno, si os interesa el proyecto podéis entrar. Yo creo que está bastante exlicado. En cada proyecto hay el link a cada artista, a la página web de cada artista. Está intentando, después hay los textos intentan explicar de alguna manera también los proyectos curatoriales, etcétera, etcétera. No sé, ahora ya estoy un poco perdida, no sé bien cómo seguir, y voy a salir de la página. Y bueno, no sé, podríamos hablar de muchos proyectos, pero prefiero seguir hablando un poco de lo que significa este trabajo de politización de los malestares a través de las prácticas artísticas, ¿no? Es decir, porque nosotros lo que hemos hecho es focalizarnos en unas prácticas artísticas que estaban cercanas a nosotros, ¿no? Pero yo creo que hay proyectos en todos lados de este tipo, y yo creo que son los proyectos que en este momento pueden estar diciendo y ayudando a transformar lo que queremos transformar, ¿no? Yo creo que son proyectos subversivos. Yo creo que el arte y las prácticas artísticas tienen que subvertir absolutamente lo que está institucionalizado, ¿no? Y bueno, más o menos hasta aquí. Hay preguntas, muchos comentarios hermosos. Por ejemplo, voy desde la última para atrás. Lía te pregunta cómo llegan los proyectos a tus manos, a las manos de ustedes. De muchas maneras. Algunos eran proyectos que se habían presentado y nosotros teníamos conocimiento de esos proyectos. Otros porque lo que hicimos es buscar en archivos. También lo que hicimos es ir a centros de arte de todo el territorio. Claro, porque nosotros teníamos como más conocimiento de las cosas que eran muy visibles, pero no proyectos que a lo mejor se habían desarrollado en pequeños lugares o que habían sido presentados en centros de arte más pequeños, ¿no? Y entonces hicimos un rastreo también en centros de todo el territorio catalán, ¿no? Y así fuimos encontrando. Ahora, en este momento, en el proyecto hay unos 40 artistas más o menos y unos 50 y pico de proyectos. Y ahora estamos consiguiendo otra vez la posibilidad de abrir la página y volver a incluir proyectos y ampliarlos también en el territorio, ¿no? Otra cosa que también estamos intentando es que la página nos la incluya, la Universidad de Barcelona se incluya dentro de la página de la universidad. Es decir, nosotros queremos como que la página se independice de nosotras mismas para que sea un elemento, un recurso para que otra gente pueda ampliarla, es decir, que sea algo más vivo, ¿no? Que no sea solamente... por eso también queríamos que exista una página web que sea ampliable. La publicación es fantástica, nos encantó además la complicidad de la editorial para poder hacer la publicación, pero la publicación es algo que acaba, ¿no? En cambio, una página web tiene la posibilidad de ampliarse de una manera infinita, ¿no? Bueno, hay mucho apoyo, mucho conmoverse con lo que están viendo, con la coherencia, con la mirada curatorial también. Yo creo que hay mucha curaduría afectiva acá, esto de desplazarse a las prácticas, esto de lo vincular, esto de revalorizar procesos.
y problemáticas, más que objetos colgables, ¿no? Lo colectivo. La verdad, y esto sale todo en lo que se está planteando acá, en lo que te están diciendo. Te preguntan si en Argentina se consigue el libro, por ejemplo. Sí, no sé, habría que entrar, el libro está, a ver, voy a mostrarlo, voy a compartir pantalla en un momentito. ¿Qué editorial te lo sacó? Sí, es editorial Rayo Verde, a ver si lo puedo, aquí está el libro. Está en castellano y está en catalán. La editorial es una editorial de aquí que se llama Rayo Verde o Raig Verd en catalán, pero está en castellano. Es posible que lo envíen. No sé si han hecho distribución allá. Es una editorial pequeña, pero enorme por las cosas que edita, no porque nos haya editado a nosotros, pero edita cosas maravillosas. Pero si entráis en Rayo Verde es posible que ellos sepan si está distribuido en Argentina. También podemos pensar en editarlo acá, ¿no? Hay cosas que, sin menoscabar a Rayo Verde, sino colaborando con Rayo Verde, hay diálogos que son interesantes de hacer con editoriales de acá, ¿no? Digo, sí, estoy segura, Laura Huerga, que es la editora, es una persona maravillosa, ha sido una de las cómplices en este proyecto, porque yo siempre hablo de cómplices y me gusta lo de la complicidad, porque parece que la complicidad siempre es para hacer cosas malas. Aquí teníamos una complicidad para hacer cosas medio malas, no tan malas, ¿no? Y Laura fue una de nuestras cómplices, ¿no? Así como el director del centro, todas las artistas, ¿no? Es decir, todo el mundo, y se editó con poquísimo dinero, ¿no? O sea, y estoy segura que ella, todo lo que es la maquetación y todo esto, estaría dispuesta a compartirlo de alguna manera para que esto pueda reeditarse en otros lugares, ¿no? Sí, habría que pensar algo más colaborativo para hacer circular estos materiales. Es muy interesante el planteo de ustedes de armar un sitio web que aloja proyectos y proyectos pequeños que de otra manera se perderían. Eso también, ¿no? El tema de hacer repositorio de proyectos. Claro, además, nosotras, la idea nuestra, ahora tenemos la posibilidad de llevar el proyecto a Mallorca, entonces a Palma de Mallorca, las Islas Baleares. La idea es, cada vez que presentamos el proyecto en un lugar, es rastrear en ese lugar donde hay proyectos que cumplen un poco estas características, incluirnos en la página, ¿no? Es decir, ir ampliando, digamos, el espacio territorial y que la página se vaya transformando en otra cosa, en algo mucho más amplio, ¿no? Y evidentemente si se puede ir reeditando, incorporando en la edición nuevos proyectos, esta es nuestra idea. Nuestra idea era poner una pequeña semilla para que esto pueda ser un punto de partida, ¿no? de exploración. Bueno, sí, desde ya. Pienso que desde acá te podríamos acompañar o empezar un diálogo que vaya fortaleciendo y retomando esta idea de ustedes de las politizaciones del malestar, que está buenísimo este tema del derecho a la angustia y de que la única salida no es la medicalización, sino vivir esto que nos pasa a todos, porque vivir en este mundo y no estar angustiado es como imposible, más allá de la pandemia, ¿no? Y hay como también muchas ganas de ver que de alguna manera vengas, eso te lo digo porque también está saliendo, no en el chat, sino en los WhatsApp, que me llegan. Bueno, ¿Cómo podemos hacer para que estés acá? Por supuesto que tengo que ir, estoy esperando que se vaya este confinamiento que tenemos para ir, además tengo mi familia allá, que la añoro muchísimo. Yo suelo ir cada año y medio, 2, en la medida, últimamente puedo, durante muchos años no pude hacerlo tan seguido, pero ahora, y de hecho ahora pensaba viajar en el mes de mayo y me han anulado el viaje, ¿no? Pero,
pero Tenemos bueno. ganas de armar un gran campamento y de tenerte campamenteando acá. Así que Sería genial. Aquí me preguntan dónde nací. Nací en San Juan y Boedo, en Buenos Aires, muy cerca de San Juan y Boedo. 24 de noviembre y San Juan, en Constitución. Y cuando me fui en el año 77 estaba viviendo en San Telmo. Y nada, de un Buenos Aires también muy diferente al que es ahora, y de un Buenos Aires también que no era muy centro. La zona de Constitución también tenía sus características. Nada. las tiene, las sigue teniendo. La sigue teniendo, lo sé. No sé Bien. qué más, a ver qué dicen por ahí. Acá han encontrado un fragmentos. fragmento. Ujú. Ujú. Trabajo colaborativo, territorio, complicidades, mucho para aprender, dice Susana. Pau había hablado de que le hacía acordar al libro de La fragilidad del cuerpo amado, este libro de los cuidados, que salió también creo que en Barcelona. Uh-huh. Bueno, hay mucha emoción, hay pura ternura, bueno, esto es de Subversiva, remera. Sí, quieren hacer habría que hacer una remera, no era subversiva. Sí, la subversión. Yo estoy convencida de que hay que subvertirlo todo. Hay que subvertir, hay que... en una de las últimas exposiciones, esta del plomo y plata, en el que Juan participa, el comisario decía que mi trabajo era de combate. Y yo le decía, no, la palabra combate no me gusta nada, porque es demasiado militar. Yo creo que lo que es un trabajo subversivo. O sea, yo creo que lo que hay que es que subvertir, ¿no? Más que combatir. O sea, transformar, ¿no? Cambiar. Tú el otro día, Kekena, dijiste una cosa muy interesante, que era, ahora, a ver si lo tenía apuntado, que era como generar, ¿cómo era? Ahora no me acuerdo. Sí, no contextualizar, sino generar contexto. Esto es subvertir. Es decir, porque todo el mundo decimos, bueno, hay que contextualizar las obras, hay que hacer las cosas, hay que pensar en el contexto. No, creemos contextos. Esto es subvertir, ¿no? Subvertir el contexto ya está montado, ¿no? O sea, hay algo que la institución ya nos crea, nos monta. Nosotros lo que tenemos que hacer es crear nuevos contextos, ¿no? Esa es un poco la idea. Una cosa que ha quedado, está relacionado con politizaciones, yo creo, pero que yo creo es para un poco también sacar a Juan de esa oscuridad que lo veo por aquí en el cuadradito, y es porque siempre está ahí, es porque politización también tiene algo que ver con una profunda interdisciplinaridad y también con subvertir también no solamente las disciplinas o la división de las disciplinas, sino también con el amplio espectro que es el mundo de las prácticas artísticas. Y Juan, por ejemplo, con Juan hablábamos de la importancia de actividades que están rodeando a lo que es la obra, digamos, o lo que creemos que es la obra, o lo que creemos que es el arte, es decir, pero todo ese aspecto, todos esos aspectos que hablábamos antes de la mediación, de esas prácticas, de este artivismo, ¿no? Aquí a veces decimos en vez de activismo, artivismo, ¿no? Y también todo el mundo, por ejemplo, del montaje. O sea, Juan es un montador que es un artista, gracias a que es un artista puede ser el montador que es. Es decir, y eso también es una práctica artística.
Es decir, yo creo que cuando hablamos de si un artista es profesional o no es profesional, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que vende, lo que no vende, de qué vive, ¿no? Ese de qué vive un artista, para mí es una cosa que tenemos que también que subvertir, que también entender que el vivir del arte es miles de otras cosas que vender una obra. También vender, porque yo creo que es importante, tenemos que vivir todos de lo que hacemos, pero es que hay muchas cosas que hacemos que también es una práctica artística, ¿no? Y en ese sentido, yo creo, por eso que justamente hoy hablábamos de esas prácticas artísticas que a veces están infravaloradas o invisibilizadas o simplemente que no se consideran prácticas artísticas. Y yo creo que lo son y tanto, ¿no? Totalmente. No sé qué... Y también subversivas, porque Juan es un creador, es un agenciador de lo que pasó en la curaduría. Sin la pata esta agenciante del montaje no hubiera sido, ¿no? Sobre todo en una curaduría que la hicimos entre todos, porque no había ojalá nunca me pase tener que hacerlo, no había ningún tipo de guión curatorial, era saber que había nodos que se impregnaban y que, ¿no? Y bueno, y en eso él, capo total, la verdad que son esos momentos en los cuales pasa un rayo y vos ves a alguien y decís, es con él y es por acá que esto se fortalece, ¿no? Así que me encantó esa revalorización de él desde la práctica artística, porque si no vamos a estar atrás de un objeto, nos liberamos tanto, ¿no? Es un ejercicio también liberador, no tener que estar atrás de la construcción de un objeto artístico, mi obra, ¿no? Eso de mi obra, uf, qué responsabilidad, qué karma mi obra, ¿no? Bien. Sí, sí. No sé Acá si hay quieres... cosas hermosas que están poniendo en el chat. Verlo a Juan montando mi trabajo fue puro placer. Gracias, Juan, dice Gladys, que hubo que acomodarle Ahí, los gracias. ladrillos, ¿no? Sí, sí. Juan, ¿querés decir algo? No, la verdad que estoy escuchando a Nora y recordaba que hacía muchos años que no tenía este placer de escucharla así como la recuerdo como docente, maestra, digamos. Ya no en enseñarte a mezclar un color, sino de vida en general, ¿no? Que ahora estaba escuchando y digo, coño, vaya, tantos años y fue un lujazo tenerla, y como podrán ver todos, pedazo de mujer, pedazo de profesional de la cultura. Y les prometo que es como parece, además, en la vida real. Eso me ha gustado. En la vida real. En la vida real es como la están viendo. No, súper contento de haber podido traer otra voz desconocida acá, que ya va a dejar de serlo, entiendo. Estamos ahí, estamos ahora, y nosotros, los que tenemos la suerte de trabajar en instituciones o en lugares vinculados al arte, también en nuestra parte promover, no las voces silenciadas, porque no está silenciada por algo en especial, sino por acortar distancias. O sea, traer a la luz cosas que están perdidas en el limbo de esta cosa de la inmediatez, de la cercanía con que se suele trabajar en el mundo de la cultura, al menos, bueno, acá y en todos lados. Y entonces estos pequeños lujos que uno se puede dar de traer artistas, pensadores de otros ámbitos, de otras tierras, es un lujo que ahora nosotros, que Kena y todos los que trabajamos en el mundo de la cultura, no digamos del arte, nos podemos dar ahora. Están dadas las circunstancias, no ahora justamente literal, pero sí como proyectos. Para mí esos también son proyectos artísticos, en traer nuevas voces. Totalmente. Y curatoriales, totalmente. Sí. Sin fronteras, es lo mismo, ¿no? Sí, Sí. sí, sí.
uno de mis sueños es buscar artistas por el mundo, bueno, por la Argentina porque me queda cerca, pero hay tanta gente y tan buena que uno desconoce que es casi un pecado mortal dejarlos pasar. Yo creo que ese es un buen trabajo también artístico, como hablábamos antes de la capacidad, la extensión que puede tener una actividad artística, ya no es pintar, es mucho más, es mucho más amplio, y ya trabajar con conceptos, con este superproyecto que nos estaba enseñando Nora, son tremendos porque mueven, generan, contagian, que es lo importante, o sea, contagiar en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, contagiar de ganas, contagiar de esperanza, mostrar lo oculto. Eso es una muy buena actividad artística, contagiar a los demás. Hermoso. Está bueno también para aprender del virus, ¿no? Y del bicho. Esto de contagiar, de expandirnos, aprender de la mierda que nos toca, algo copado, ¿no? Contagiémonos, contagiémonos. Contagiémonos, descarado. Exactamente. Sí, Me sí. encanta. Lila te dice, Nora, ¿podés comentar de Portbou, de la obra que hicimos, Portbou? Sí, esto, bueno, ay, me hace mucha gracia que me pida esto. Es que, bueno, intentaré explicarlo muy sintéticamente. En el último proyecto, Plomo Plata, donde participa Juan, hay una serie de obras que están muy relacionadas con la ciudad de Portbou. La ciudad de Portbou es una ciudad fronteriza que está entre Cataluña y Francia, y es una frontera, en Cataluña bueno, en toda España es muy relevante porque es la frontera por donde pasaron, cuando acaba la guerra civil en el año 39, 500.000 personas en el lapso de una semana y media, en pleno invierno, y que después en Francia terminan en unas especies de campos de concentración que están en la playa. En Portbou es el último pueblo de España y Cerver es el primero de Francia, ¿no? Esa frontera, además de ser una frontera muy significada en España, para mí era muy significada personalmente porque era el lugar, cuando yo llegué a España, yo llegué con un pasaporte caducado y tenía que ir con una especie de salvoconducto que me habían dado desde aquí. Tenía que ir cada 3 meses a Portbou para que me sellen la especie de pasaporte que tenía durante 3 meses, y estaba 3 meses más o menos legal, y tenía que volver a Portbou a pasar a Cerver y después volver a Portbou para que me sellen el pasaporte. Era una situación bastante dura porque la mayoría de los agentes que estaban aduaneros intentaban jugar con que no te lo sellaban, ¿no? Había esa prepotencia terrorífica, y era un momento como muy, muy duro, ¿no? Y durante casi 2 años yo tuve que ir, iba con una amiga, íbamos bueno, esa frontera es una frontera muy significada, y es una frontera donde hay, además, en el año 39 está la Gestapo. Y además hay una caseta que se llama la caseta dels alemanys, la caseta de los alemanes, que está justo tocando la playa, digamos, esto es una frontera que está en la costa, ¿no? Y entonces yo durante muchos años he estado yendo a la caseta dels alemanys de una manera que es, y además es muy importante porque Portbou también es el lugar por donde Walter Benjamin cruza la frontera huyendo del nazismo, y en Portbou es donde se suicida, porque es en el lugar donde se supone que lo repatrian, lo querían repatriar.
es un lugar muy, muy significado, es un lugar para mí increíble. Y entonces en el último trabajo que yo hice, hay un panóptico, que es espero yo poder llevarlo a Argentina, el panóptico que es la visión que se tiene desde la caseta dels Alemanys, en donde se ve la ciudad fronteriza francesa, la española y todo el mar, ¿no? Y es un lugar impresionante. Y bueno, y desde ahí yo hago un vídeo panóptico que es una de mis obras. Pero toda la gente a la cual venía a visitar esta obra, este panóptico, que me pedía de ir a hacer una visita a la caseta dels Alemanys, a la caseta de los alemanes. Y es lo que hicimos. Al final, el 26 de enero de este año, que se cumplía, es el día en que, el 26 de enero es el día en que Franco toma Barcelona y por tanto se acaba la guerra civil, un día muy frío, pero propuse a toda una serie de gente hacer un recorrido a pie hasta la caseta dels Alemanys, y Lila vino con nosotros. Hicimos todo ese camino, había ciertas paradas en el camino, íbamos leyendo, también por ahí había pasado Machado, Machado consigue pasar, pero después se muere en Collure. Bueno, fue un momento en el que íbamos todos caminando tranquilamente hasta llegar a la caseta dels Alemanys, y ahí leímos algunos testimonios de gente que habían sobrevivido y cosas por el estilo. Y después nos fuimos todos a comer una paella enorme en Portbou y a disfrutar de estar juntos, ¿no? Pero bueno, esto es la historia que dice Lila que quería que... Es que a mí me gusta cuando estoy haciendo una exposición o cuando se está mostrando obra mía, me gusta hacer muchas visitas guiadas. Por ejemplo, en Politizacions, cuando hicimos la exposición con todos los proyectos, creo que hicimos más de 25 visitas guiadas. Estas 25 visitas guiadas eran de estudiantes de máster, nos pedían visitas por todos lados, y entonces nosotros hacíamos trabajamos la exposición continuamente, ¿no? O sea, porque yo creo en que no solamente hay que mostrar cosas, sino debatir con la gente y bueno, y la visita a la caseta de los alemanes era parte de la obra, evidentemente, ¿no? Hermoso, hermosa anécdota. Y cómo se une, ¿no? Esa es otra, ¿no? La política o la pedagogía de la anécdota, ¿no? Que tendríamos que también pensar para este espacio. Una anécdota que una vivencia sintetiza el drama del siglo XX, ¿no? Con Machado, con las desbandadas del franquismo, de las falanges, de la guerra civil, con Benjamin, con lo que significa lo fronterizo, tu propia historia, hermosísimo. Gracias, Lila, por traernos, ¿no? Sí, eso demuestra que han disfrutado en la visita. Estoy contenta. No sé, parece que va a haber remera, ¿no? Bueno, por otro De cada lado, encuentro va a ser una remera. yo quería también comentar, y aprovechando que tenemos a Nora ahí, ella que, como es una máquina de hacer, supo tener, junto con su compañera Marga Jiménez, un espacio que se llamaba el MX Spy. Bueno, todo hecho, como se dice acá, a pulmón, sangre, sudor y lágrimas. Era muy, muy cerquita de la plaza donde está la Generalitat, bueno, la sede del gobierno y la Intendencia de Barcelona, unos 50 metros, pleno barrio gótico de Barcelona, que fue desgraciadamente absorbido por
por lo que es la Barcelona turística, lo que representa que los alquileres explotan, que solo importa el dinero y el turismo rápido y barato, pero bueno, supieron tener un espacio que me gustaría que nos cuente a todos, por cómo generar un espacio expositivo dentro de una casa, que al fin y al cabo era eso, era un departamento, y donde se mostraba, como hablábamos antes, de artistas no con el reconocimiento que deberían tener, a mi criterio, sin plata de por medio, en tanto y en cuanto la gente que no iba a un coleccionismo, ni mucho menos a la galería, era gente normal, entre comillas, pero bueno, era un gran espacio donde se apostaba por el arte, se apostaba por el conocimiento, y a ver si Nora nos puede contar un poquito, porque nos puede servir acá a nosotros también, cómo generar un espacio de unas bases muy, muy simples. Bueno, el MX Spy, MX Spy, bueno, para nosotras era una, como todo lo que estamos hablando, una extensión de nuestro trabajo, ¿no? de nuestra práctica. Teníamos un piso alquilado donde Marga tenía guardada obra, un piso que estaba en un lugar privilegiado, en un principal, o sea, había que subir una escalerita, y que estaba cochambroso, pero lo recuperamos, y al recuperarnos nos dimos cuenta, era un edificio del siglo XVIII, y nos dimos cuenta que además había frescos antiguos, frescos del XVIII, ¿no? Debajo de la pintura. Rescatamos frescos de la pintura, e incluso los techos también estaban pintados. Era un lugar muy singular. Dejamos la cocina y el baño. La cocina y el baño eran espacio expositivo. La cocina era donde teníamos la obra de pequeño formato, y el baño era el espacio de vídeo, ¿no? Por ejemplo, hacíamos vídeos arriba de la bañera y cosas por el estilo. Era un espacio en el cual, por supuesto, no se le cobraba a los artistas. Intentábamos que el espacio se aguante por 3 líneas de financiación. Una era porque teníamos socios y socies, que pagaban una cuota muy pequeña, pero que, bueno, que podía ser como mínimo 20 euros, y había gente que pagaba más. Llegamos a tener 200 socios, que es muchísimo, y que lo que hacían estos, la cuota esta que pagaban era, a final de año, se llevaban una obra con el monto que habían acumulado. Es decir, era una manera de vender en cuotas, entre otras cosas porque nosotras lo que queríamos hacer era generar un coleccionismo como nosotras, es decir, de gente, profesoras, de gente que no eran grandes coleccionistas, sino gente que le gustaba tener una obra y podía con 300 euros llevarse una obra a lo mejor de pequeño formato, una obra gráfica, etcétera, etcétera. Esta era una parte de la financiación. Otra era ventas, digamos, normales, que había pocas, evidentemente. Y por otro lado también teníamos una línea de financiación que era una pequeña ayuda del Estado, porque hacíamos un trabajo que se supone que era un trabajo no experimental y no especialmente comercial, ¿no? La línea que nos proponíamos era, Marga proviene del mundo del arte textil, es una artistaza, y no es porque sea mi compañera, Juan lo sabe. Lo dice, perdón, pero tremenda. Tremenda, a la que tenemos que llevar a Argentina, esa Marga. La Buitena Arma tiene una obra, tiene una obra que se llama La Buitena Arma, que es la 8ª arma, que es sobre
un hecho que sucede en Timor en un momento determinado en medio de la guerra, que es las violaciones de mujeres en medio de la guerra. Es una obra increíble. Y bueno, con ella lo que hacemos... entonces me he despistado ahora. Y la otra línea de financiación era de esta línea del Estado. ¿Qué pasa? Que cuando viene la época de la crisis, los socios, las ventas y la línea de financiación del Estado se nos fue al cuerno. Fue durísimo en los años 2008-2009. Hicimos un intento, en ese momento cuando vimos que no podíamos, creamos en el 2008 una pequeña editorial de libros de artista. Con esa editorial de libros de artista, que se llamó Ediciones 1010, conseguimos financiar algo más, pero nos duró hasta el 2015, 2014-15, que los dueños del edificio directamente nos echaron, porque les resultaba mucho más rentable alquilar el piso a turistas. ¿Cuáles eran las líneas de trabajo en la galería? Bueno, le decíamos galería, pero un espacio, ¿no? Eran técnicas tradicionales con conceptos contemporáneos. Es decir, nos interesaba muchísimo. Yo provengo del mundo de la pintura, ella del mundo del arte textil, y cómo eso podía encajarse en prácticas artísticas contemporáneas. La otra línea de trabajo era intentar sumar artistas emergentes, artistas muy jóvenes con artistas muy consolidados. Y la manera de atraer artistas consolidados a un espacio tan singular y tan poco prestigioso, que yo creo que después tuvo su prestigio, entre otras cosas, porque nos dieron un premio, la Asociación de Críticos, nos dieron un premio bastante potente, no de dinero, pero sí de como la gran iniciativa del año 2008. Lo que hacíamos era, para atraer a artistas muy consolidados, generamos un ciclo que se llamaba Lo desconocido de los conocidos. Entonces íbamos a los artistas muy conocidos y le decíamos: ¿qué obra tienes que no hayas expuesto nunca y que quisieras exponer en un lugar singular? Y entonces de esta manera conseguimos que artistas muy conocidos también expongan en nuestro espacio. Y era una manera también de atraer, digamos, a público y bueno, y pasaron por ese espacio. Cuando cumplimos el 10º aniversario habían pasado más de 500 artistas, escritores, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, podría explicar muchas más cosas. Juan era uno de nuestros colaboradores, la Carmen era también nuestra secretaria, que había sido también exalumna mía. Bueno, y teníamos cantidad de complicidades con muchísima gente, con muchos escritores también, hacíamos mucho trabajo en colaboración con gente de literatura, hacíamos no solo exposiciones, sino había continuamente, en un espacio de 130 metros cuadrados, pero hacíamos conciertos, hacíamos absolutamente de todo. Se puede hacer todo en todos lados. Y bueno, y cuando llegó el desalojo, dijimos con Marga, bueno, llegó la hora de acabar este proyecto y empezar otros, ¿no? Noreque, me gusta eso. Noreque, sí, está bueno. Bueno, ya está, ¿no? No sé Bueno. qué... Yo creo que hay material como para asimilar. Recomiendo ver la obra Cholulo Total de Nora.
mírenla porque además de todo el contenido teórico que puede llegar a tener, tiene una poesía increíble, que es la parte que a mí me toca, creo, también en un arte poético siempre. O sea, el arte sin poesía tampoco, no encuentro que esté muy bien. Les invito a todos a visitar la página de Nora y vamos a ver si... No, me encantaría poder traer algo de todo eso aquí para Buenos Aires, para que podamos disfrutar todos. Vamos a trabajar para eso. Sí, Juan, contá conmigo lo que podamos hacer juntos, entre todos. De movida a armar algo, viste que estamos como repensando el próximo campamento. Salen como ganas todo el tiempo. Creo que va a ser un Woodstock de cientos de artistas de todo el mundo, porque y para también pensar una exposición o un proyecto de esto más de práctica, podemos pensarlo, veamos qué pasa con la pandemia, qué pasa con los proyectos que vos ya tenías acá previos, y pensemos para el año que viene. Sí, sin dudas, ya. Ya nos ponemos, Juan. Es una buena meta. Es una linda meta, totalmente. Hay que pensar también así, ¿no? Ponernos estos proyectos de construcción colectiva, de seguir construyendo. Che, no, pero... Y Sí, tenemos que traer también cosas aquí. Porque sí. yo creo que lo que estáis proponiendo vosotros allá es algo muy importante también. O sea, tenemos que traerlo aquí, porque aquí daría mucho oxígeno. Oxigenaría este mundo que es muy diverso, pero también está excesivamente consolidado en una historia a veces excesivamente institucionalizada, ¿no? O sea, yo creo que valdría la pena también hacer algún intercambio de algún tipo, ¿no? Sí, yo creo que también todo esto que nos pasa va a redefinir el mapa, ¿no? Y cómo nos cartografiamos. Por algo estamos en este momento en diálogo, Nora, con vos, con Barcelona, con otra Barcelona a la que accedemos siempre, que es una Barcelona, a ver cómo lo digo, mucho más hegemónica o mucho más centralista, o ¿no? Que nos baja desde su museo principal. Esto es así, así se interpreta el género, así se interpreta la cultura, ¿no? Que cae como en el riesgo de ser un poco lo que ha criticado en la constitución de su programa de pensamiento, y que necesitamos este lugar igualador, en paridad, donde todos tenemos la misma incertidumbre, y eso es el punto para estar, ¿no? Es lo que generó tener una remate. Se me corta la voz. Se me corta, ahora me escuchan. No, que decía que esto de tener una rematriada más de este lado, haber ganado una rematriada, Sí. es maravilloso, es hermoso, hermoso. Hombre, para mí es importantísimo realmente este contacto otra vez con mi Argentina, con esa Argentina que yo no conocía y que ahora conozco. Realmente para mí es súper emocionante. Y Gracias. Gracias. Bueno, no sé, ¿quieren que ya vayamos a preparar la cena y Nora se vaya a dormir? Porque la diferencia horaria es fuerte. Es como la 1 de la mañana, ¿no? Allá. sí, la 1 menos cuarto ahora, más o menos. Basta. Pobrecita, hombre. Sí. Bueno, pero vale la pena, vale la pena. Todos los días he intentado prácticamente cada día, lo he intentado. No todos los días he podido llegar al final y he tenido que recurrir al diferido, pero lo he intentado y la verdad que vale la pena. Lo que pasa es que después me levanto más tarde, claro, pero bueno, No pasa nada. es lo que hay, no pasa nada. Bueno, Total. buenísimo. Sí, Juancito, sí. No, nada.
Eso, buenísimo por todo esto, y la seguimos mañana al resto con las compañeras del fanzine heliográfico de San Juan, de la provincia de San Juan, que hacen un fanzine que está buenísimo, con una técnica de grabado, o sea, tiene concepto, tiene poética, tiene técnica, lo que hacen. Y tenemos también, como en el caso de poder tener la Nora, tenemos pocas posibilidades de contar con la voz de lo que está sucediendo en la provincia de San Juan.